Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes de cuarto grado de secundaria. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en el área de ciencias sociales que lleva pues como título el liberalismo. El día de hoy vamos a conocer pues en qué consiste este tema, ¿no? Acerca del liberalismo que se desarrolló pues durante el siglo XIX y conllevó a una serie de revoluciones en gran parte de Europa. Por eso es que ustedes ven ahí en las imágenes, en el título de la pantalla, ¿no? El tema del liberalismo y unas personas con armas, con una bandera, ¿no? En las manos, que da a conocer, pues, que ha habido una revuelta o una revolución. Pero primero vamos a identificar qué cosa es el liberalismo. ¿Qué entendemos nosotros por liberalismo? Lógicamente que hay que tener en cuenta, pues, que el liberalismo proviene, ¿no? Del término de liberal o libertad, ¿ya? En este caso, fue una corriente ideológica, el liberalismo, que apareció durante el siglo XVII, XVIII, una corriente ideológica, y que se logró desarrollar pues durante el siglo XIX. Esta corriente ideológica o esta corriente de pensamiento eh, trata pues de reivindicar la libertad del ser humano, los derechos, la igualdad en cuanto a derechos políticos, económicos y sociales. ¿Ya? Este pensamiento entonces revaloraba, ponía por encima de todo la libertad del hombre o del ser humano y también su igualdad en la sociedad. Y hay que tener en cuenta pues que durante el siglo XVIII hubieron muchos imperios que, digamos, que tenían bajo los dominios, bajo sus dominios a otros territorios, y uno de ellos fue, por ejemplo, en América, ¿no? Las colonias americanas de Inglaterra, o también la colonia sudamericana de España. En Francia también hubieron muchos problemas con el tema del gobierno monárquico empleado por el rey, un gobierno de tipo absolutista donde solamente mandaba el rey y los demás debían de obedecer. Y fue la Revolución Francesa, ¿ya? Que puso fin a este tema del absolutismo, puso fin a estos abusos contra las poblaciones, ¿sí? Sobre todo llevando consigo este pensamiento ideológico que fue la libertad y la igualdad. La Revolución Francesa entonces se enmarcó en los ideales de la igualdad de la persona y también de su libertad. De ahí el tema liberalismo. Buscaban la libertad del ser humano, ¿ya? La libertad del ser humano por completo. Sin embargo, aparecen pues ya después de esta Revolución Francesa, que logró reivindicar la libertad y la igualdad del ser humano, aparecieron pues ya en el siglo XIX dos corrientes o dos modelos de liberalismo. Uno conocido como el liberalismo moderado y el otro conocido como liberalismo democrático o radical. El liberalismo democrático propugnaba, ¿no? Que el ser humano debía de ser igual a los demás, la igualdad sobre todo, ¿no? De las personas. Y ellos, por lo tanto, digamos, tenían la idea de que en un gobierno que tendría que ser republicano, ¿ya? Debían de participar todos los ciudadanos, todos, sin distinción, igualdad ante todo, justicia social, y que todos tenían que sufragar para poder elegir, ¿no? A los representantes de gobierno. En cambio, el liberalismo moderado, que ellos propugnaban una monarquía, y una monarquía es gobernado solamente por una persona, por un rey, pero amparado en una constitución. Ellos decían que la libertad y la igualdad no tendría que ser para todos, sino para un grupo nada más, para un grupo de personas, sobre todo para la clase alta, ¿no? En el liberalismo doctrinario o moderado, no todas las personas tenían la libertad o la igualdad que requerían, ¿no? Todos los seres humanos o que requieren todos los seres humanos.
Y bajo estos conceptos, bajo estos conceptos, es que la población en Europa, sobre todo los ciudadanos, los campesinos, los obreros, bajo estas ideas, empezaron a reclamar a sus respectivos gobiernos para poder, digamos, tener la libertad y la igualdad que deben de tener todo ser humano. Y debido a esto, debido a este pensamiento, ocurrieron en Europa durante el siglo XIX muchas revoluciones contra los gobernantes, contra los imperios de esa época. Y estas revoluciones se conocen como revoluciones liberales porque estuvieron amparados en esta ideología, en este pensamiento que es el liberalismo. Y estas rebeliones entonces se conocen, jóvenes, como las revoluciones liberales del siglo XIX. ¿Contra quiénes se rebelaban? ¿Qué cosas reclamaban estas personas? Vuelvo a repetir, la libertad del ser humano y la igualdad. ¿Libertad para qué? Para opinar, para pensar, para participar de los asuntos públicos. Ellos pedían eso, libertad para eso, para opinar, para pensar, para participar. Pero también pedían, solicitaban igualdad ante todos, ante la ley. Todas las personas deben de tener los mismos derechos, los de la clase alta y los de la clase baja. Es por eso que se realizaron una serie de manifestaciones conocidas como las revoluciones liberales en el siglo XIX. Y acá tenemos estas revoluciones liberales, ¿ya? Tuvieron como modelo, ¿ya? Tuvieron como modelo a la independencia de los Estados Unidos que se llevó a cabo en 1776, que también fue una revolución amparada en la libertad y la igualdad, en la Revolución Francesa en 1789, que también se rebelaron bajo los principios de la libertad y la igualdad, y luego las revoluciones liberales ya en el siglo XIX. Sobre todo vamos a hablar de la revolución de 1820, de 1830 y de 1840. Primero, empezaremos a hablar de las revoluciones que hubieron, las revoluciones liberales de 1820. ¿Qué había pasado pues después de la Revolución Francesa? Gracias a Napoleón se pudo conseguir estos estos principios que reclamaba la población, estos derechos, se pudo lograr, pero a la muerte de Napoleón Bonaparte, los imperios absolutistas de esa época, los imperios monárquicos de esa época, que había en Francia, en Rusia, en Inglaterra, en España, volvieron o continuaron nuevamente con este tipo de gobierno. O sea, restablecieron las monarquías, restablecieron los gobiernos absolutistas una vez que murió Napoleón. Sin embargo, muchos de estos países, algunos de estos países, como en España, en Rusia, en Italia y en Grecia, al restablecerse los imperios, los gobiernos absolutistas, la población empezó a rebelarse, sobre todo en España, en Rusia, en Italia y en Grecia. Se rebelaron ante este restablecimiento absolutista. Sin embargo, pues algunas rebeliones, algunas revoluciones no surtieron efecto, fracasaron la gran mayoría, a excepción de Grecia. Grecia, la revolución que hubo en Grecia, gracias a esta revolución, Grecia logró su independencia. ¿Sí? No dejaron que vuelva el gobierno absolutista, el gobierno monárquico, y a su vez implantaron una república, un gobierno republicano, con poderes a cargo del gobierno, como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Lo más resaltante entonces de esta primera revolución de 1820 es que el único país que se rebela y que logra objetivos positivos es Grecia, que logra su independencia en 1820. Los otros países, los otros ciudadanos que se rebelaron en España, en Rusia y en Italia, no lograron el propósito por el cual ellos se rebelan, porque estas rebeliones fracasaron. ¿Sí? Luego también aparece en 1830, 10 años después, nuevamente otras rebeliones.
Y en este caso se llevan a cabo en Francia, en Bélgica, nuevamente en Italia, en Polonia, en Austria, en Portugal. Muchos ciudadanos de estos países nuevamente se vuelven a rebelar contra estos gobiernos absolutistas, contra estos imperios donde la monarquía, donde el rey cometía abusos contra los ciudadanos, y los ciudadanos no querían ya que se les abusara o se les maltratara. Querían digamos, derechos, querían lograr ganar ciertos derechos, tanto políticos como sociales, la libertad y la igualdad. En este caso, en Francia, logran restablecer la república, porque nuevamente había vuelto la monarquía y en la rebelión de 1830 vuelve nuevamente a instalarse una república. Bélgica se independiza del imperio holandés, del reino holandés de los Países Bajos, ¿ya? Polonia también se independiza de Rusia, logra su independencia. Entonces, algunas de estas revoluciones liberales lograron sus objetivos y otros no. ¿Por qué? Porque debido a esto, debido a estas revoluciones liberales, muchos países lograron su cometido, que fue independizarse, desterrar ya para siempre lo que era el gobierno monárquico o absolutista. Como acá vemos, ¿no? Dice acá, Bélgica consigue su independencia. Francia, ¿no? Recupera, dice, una monarquía parlamentaria, o sea, instalan un parlamento, una especie de congresistas, a pesar de que había un rey ahí, Luis Felipe. De cierta manera consiguen algo positivo. Y ya para la revolución de 1848, nuevamente se da otra oleada revolucionaria, ¿sí? Y en esta oleada revolucionaria generalmente se da pues en Francia, enteramente en Francia. Nuevamente se lucha contra el emperador, contra el monarca, el rey en Francia, para poder instalar nuevamente una república, porque el rey o el monarca digamos, no daba su brazo a torcer. En esta rebelión, en esta revolución de 1848 en Francia, se logra o se consigue, por ejemplo, establecer o promulgar una constitución, se consigue abolir la servidumbre, se consigue establecer el sufragio universal para todos los ciudadanos, tanto de la clase alta como de la clase baja. Se logran también pensamientos positivos tanto en Italia como en Alemania para poder buscar su independencia, ¿ya? Los movimientos obreros, la clase baja, la clase pobre, el proletariado también obtiene o gana fuerza, mucho poder para poder establecerse como partidos políticos, ¿ya? Gracias al sufragio universal, todos participaban, ¿no? Acá mencionamos, por ejemplo, una vez que se da el sufragio universal, se da la participación de los pobres, de la clase obrera, del trabajador, del proletariado. Y es así, jóvenes, como estas revoluciones que se dieron en el siglo XIX, llamadas revoluciones liberales, en cierta medida lograron mejorar la condición o los derechos de los ciudadanos, derechos políticos, derechos sociales y derechos económicos. En cierta medida, porque no fue en toda Francia, en toda Europa, solamente en algunos países lograron cosas positivas a través de estas revoluciones. Por ejemplo, la independencia de algunos países y la obtención de derechos políticos, económicos y sociales en algunos países de Europa, como sobre todo en Francia y en Inglaterra. ¿Sí? Bien, jóvenes, entonces espero que hayan ustedes comprendido este tema acerca de las revoluciones liberales, por qué se dieron, cuál fue la causa o el motivo por el cual se llevaron a cabo estas rebeliones en estos países de Europa. Y yo les dejo las preguntas para que ustedes puedan desarrollar y luego presentar a través de una foto como evidencia.